Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando mi clase de español 382, la clase de literatura española que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2019. En este vídeo vamos a comentar un poema del poeta español Vicente Aleixandre que hemos leído no hace mucho en la clase. El poema se titula Después de la guerra y procede de su colección de Diálogos del Conocimiento publicados originalmente en el año 1974. Vicente Aleixandre es sin duda uno de los poetas españoles más influyentes del siglo XX, uno de los máximos representantes de la generación de 1927. Hemos visto a otros como Rafael Alberti o como Miguel Hernández que se encuadran dentro de la generación de 1927 y Vicente Aleixandre es uno de ellos y es uno de los más importantes y además ejerció una influencia muy notable en poetas más jóvenes que lo siguieron. Aleixandre era andaluz de la ciudad de Sevilla, aunque vivió en Málaga y posteriormente se trasladó a Madrid con su familia. Empezó a escribir versos, empezó a escribir poesía durante la década de los años 20 y después de la guerra civil, en la que él estuvo de parte del ejército republicano, sufrió lo que hemos llamado en la clase el exilio interior, es decir, durante el franquismo, a pesar de que él estaba en contra del franquismo, se quedó en España y de hecho su poesía fue prohibida en un principio por las autoridades franquistas, por la censura, pero en 1949 ya entró en la Real Academia Española e incluso en el año 1977 recibiría el prestigioso Premio Nobel. Su poesía en general tiene un alto contenido filosófico, es decir, entendía Vicente Aleixandre la poesía como filosofía en verso, es decir, su poesía tiene claramente detrás de ella un sistema de ideas muy bien articulado. Es una poesía filosófica, es una poesía con un alto contenido filosófico y esto se ve en muchas de sus composiciones y también, por supuesto, en el texto que hemos leído en la clase, que es Después de la guerra, parte de su libro Diálogos del Conocimiento. Se ve aquí, ya en esta parte final de la producción poética de Vicente Aleixandre, una influencia importante del surrealismo que casi siempre ha estado presente en su poesía. Vicente Aleixandre es un poeta que prefiere casi siempre el verso libre, es decir, el verso que no tiene rima, que no necesita rima. Si ustedes leen este poema de Vicente Aleixandre, verán que la rima no forma parte de la estructura poética de esta composición. El verso libre o free verse es una de las características de la poesía de Vicente Aleixandre. Nos encontramos en este poema después de la guerra, como ya indica su título, Después de la guerra, pues en el contexto de la posguerra civil española. Y tenemos en este poema a dos voces, bueno, tres, si tenemos en cuenta la voz del viento en el último verso del poema que aparece en el libro, pero sobre todo dos voces diferentes, la del viejo y la de la muchacha, dos voces que reflexionan sobre la realidad que los rodea en el contexto de la posguerra. Y son dos voces encontradas, son dos voces claramente opuestas. Tenemos al viejo, por ejemplo, que tiene una visión muy negativa de la soledad. Dice, ¡qué soledad horrible! Es una voz que habla y nos describe un paisaje sin presencia humana. Tampoco hay mucha presencia humana en el discurso de la muchacha, pero la muchacha en cambio ve la soledad desde un punto de vista un poco más positivo. Por ejemplo, dice, la soledad también pueden ser flores, aquí en mi mano las llevaba, olores daba el color, azules, amarillos,
rosas, moradas. Entonces, si la soledad puede ser flores, está vista de una manera más positiva en el caso de la muchacha que en el caso del viejo, que llega a decir lo contrario exactamente que Don Quijote en la famosa novela de Cervantes. En el verso 20 dice: no sé quién soy, cuando Don Quijote había dicho yo sé quién soy. Pues este viejo dice que no sabe quién es, y de hecho se nota claramente en su discurso en este poema que ve a su alrededor y se da cuenta de que para él todo lo humano ha sido aniquilado, annihilated, es decir, eliminado, terminado. Despierta este viejo de un sueño que le parece muy largo, que es esta pesadilla, the nightmare, ¿no?, de la guerra civil, y ya no es capaz de reconocer al paisaje que lo rodea. En cambio, la muchacha nos dice, por ejemplo, que la vida es bella, lo dice en el verso número 69, y se compara continuamente con las flores, con elementos naturales, con las estrellas. Ella se siente viva y dice que el mundo existe porque precisamente ella está viva. Esto lo vemos en los versos 74 a 76, cuando dice la muchacha: algo me dice que yo vivo, y si vivo, existe el mundo. Entonces la condición para que el mundo exista es que ella viva. Ella es capaz de saber que el mundo existe porque ella se da cuenta de que está viva. En cambio, el viejo, en los versos 85 al verso 87, nos dice claramente que él ya no existe. Dice en el verso 85: luz inhumana que a mí me aplasta y matará mi idea, su idea, pues no existo. Es decir, es un hombre que dice que no existe. Dice también un poco más adelante: no oigo, voy a tientas, es decir, no oye, no ve. Se describe a sí mismo como ciego. Está en una situación en la que siente que ya no existe, que ya no vive, en este contexto para él terrible de la posguerra civil española, hasta tal punto que en la parte final del poema el viejo dice: ayer viví, mañana ya ha pasado. Esto está en el verso número 116. Y un poco más tarde, en los versos 122, 123, dice: ayer murió, mañana ya ha pasado. Es un hombre que se encuentra ya en su vejez, que ya no tiene una esperanza en el futuro y que se siente muy cercano ya a la muerte, aunque no sea exactamente la muerte física todavía, sí es la muerte espiritual, la muerte pues de sus sueños, de sus esperanzas para el futuro. En contraste con esto, la muchacha en los versos 119 a 120 dice: mañana ya ha nacido, pues aquí estoy, mañana y hoy y ayer. Es decir, mientras el viejo no ve ninguna posibilidad de que exista el mañana, ya no tiene esperanza en el mañana después de la guerra, la muchacha sí todavía tiene esta esperanza y dice que mañana ya ha nacido, en lugar de decir que mañana ha pasado, que mañana ha muerto. Tomorrow is dead, tomorrow is past. Ella dice lo contrario, dice que mañana ha nacido, tomorrow is born. Es decir, ella tiene todavía, a pesar de estar en este contexto de la posguerra civil española, siente que tiene toda su vida por delante todavía, que tiene muchas cosas que puede hacer en el mañana. Por lo tanto, vemos en este poema en el que hay un diálogo, los diálogos del conocimiento, ¿no?, en este caso entre el viejo y la muchacha, y son diálogos que en cierto modo están
conectados. Por ejemplo, en un momento, pues el viejo dice que está solo y la muchacha toma esa idea y empieza a hablar de la soledad. La muchacha termina esta aparición, este discurso, hablando de las estrellas, y el viejo toma esa idea de las estrellas y comienza en su siguiente parlamento a hablar de las estrellas. Entonces hay, aunque no sea realmente una conversación, sí que hay en este poema una conexión, a veces de sentido, a veces léxica, es decir, porque se utiliza la misma palabra, una palabra semejante. Hay una conexión entre la voz del viejo y la voz de la muchacha, pero sí está claro que son voces totalmente opuestas. Hay una oposición entre la voz del viejo, que nos habla de muerte, de destrucción, de desesperanza. Y esto está opuesto, hay una oposición entre esta voz del viejo y la voz de la muchacha, que nos habla de vida, de renacimiento, que nos habla de esperanza también en el futuro. Con lo cual tenemos dos visiones totalmente opuestas de este difícil, complejo contexto de la posguerra civil española, en la que Vicente Aleixandre ambienta este poema después de la guerra, de sus diálogos del conocimiento. Piensen mientras leen este poema, mientras repasan este poema, en la visión totalmente diferente, totalmente opuesta de la realidad de la posguerra que tiene el viejo por una parte y la muchacha por otra parte. El viejo, una persona mayor, ya con muchos años; la muchacha, una persona joven, todavía con toda su vida por delante. Terminamos así este vídeo acerca del poema Después de la guerra de Vicente Aleixandre, uno de los más grandes representantes de la generación poética de 1927. Espero que les sirva para revisar este poema cuando lo relean y cuando estén preparando el examen que pronto vamos a tener en la clase. Muchas gracias por su atención. Soy el profesor Antón García Fernández.